por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Vamos a hablar de ese impacto que han tenido esos estándares internacionales en nuestro derecho nacional. Primero, me gustaría hacer una reflexión con todas y con todos ustedes, señalando que este reclamo histórico que se ha tenido por los derechos humanos de las mujeres, pues no ha sido gratuito, no ha sido parte de este reconocimiento de una alegre concesión por parte de los estados, sino forma parte de una lucha histórica que han encabezado pues el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista. ¿Por qué hemos insistido en este reclamo por los derechos, por este reconocimiento? Que por supuesto no significa en automático que una vez que son reconocidos estos derechos por el Estado, ya en ese momento de manera automática se garantizan. A veces, parte de lo que vamos a reflexionar en este módulo, pues a pesar de este reconocimiento que existe en el papel, lamentablemente no se materializan. Sin embargo, como dice la jurista Catherine McKinnon, ese reclamo por los derechos no puede ser todo, pero tampoco es nada. Es decir, ese reconocimiento que se hace en el papel no podemos considerar que ya en sí mismo representa el cambio, pero tampoco lo podemos desdeñar. Ayuda, contribuye, pero lamentablemente es importante hacer cambios no solamente a nivel de la legislación, sino también en el conocimiento que deben de tener las autoridades de esas leyes, precisamente para que esas leyes puedan tener su efecto útil, es decir, que sirvan para lo cual fueron creadas. Pero también ese impacto se tiene que materializar en el conocimiento que tiene la sociedad y particularmente las mujeres y las niñas de esos derechos. Diría Catherine McKinnon, la ley no es todo, pero tampoco es nada. Ya decíamos, existen diversas dificultades que enfrentamos precisamente cuando hablamos de la materialización de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué obstáculos encontramos? Bueno, pues que a pesar de ese reconocimiento que existe en el papel, lamentablemente esa ley no se cumple, lamentablemente las autoridades no lo conocen. O a veces también vamos a encontrar que existe una discordancia entre eso que está establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, lo que señala la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o bien existe una discordancia entre lo que establece CEDAW, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y lo que establecen nuestras leyes. No me refiero únicamente a las leyes a nivel federal, sino en las leyes locales o incluso en los reglamentos o en los acuerdos. Pensemos, como ya lo analizábamos en el primer módulo, en esta jerarquía normativa, pensemos en las diferentes leyes que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y la discordancia que puede existir todavía en esa normatividad nacional, local, ya sea a nivel de los estados o a nivel de los municipios, con esos estándares internacionales. Pero claro, ya recordemos que hemos hablado de cómo se pueden armonizar precisamente esas normas locales, municipales y por supuesto también las federales con esos estándares internacionales. Pero regresemos a nuestro tema. Estamos hablando de esas dificultades que encontramos todavía para que se materialicen los derechos humanos de las mujeres. Y entonces decíamos, hay un problema de observancia porque a pesar de que está escrito en el papel, las autoridades no la están cumpliendo. Dos, puede existir también un problema de discordancia, es decir, esos estándares que están a nivel internacional o incluso a nivel nacional no están acordes con lo que dice nuestra legislación local a nivel estatal o a nivel municipal. O bien puede existir también esa posibilidad de que no esté claro el derecho, es decir, puede ser demasiado abstracto y por lo tanto las autoridades no saben cómo aplicar esa norma, o bien esa norma que está claramente redactada, claramente reconocida en la legislación, las autoridades no la aplican. Y ese creo que es una de las principales dificultades que encontramos cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres y es por supuesto uno de los principales reclamos que hay por parte de las propias mujeres y de las propias niñas. ¿De qué sirve que tenga reconocido ese derecho si lamentablemente las autoridades no están cumpliendo con esa norma? Aquí me gustaría traer también a colación otra gran jurista latinoamericana, la doctora Alda Facio,
donde, bueno, cuando ella nos refiere cuáles son los componentes del sistema legal. Precisamente esto nos va a permitir ubicar dónde tenemos los problemas en la falta de materialización de los derechos humanos de las mujeres. La doctora Alda Facio nos señala que los componentes del sistema legal son fundamentalmente tres. Uno tiene que ver con el componente formal normativo. ¿A qué se refiere este componente? Se refiere a todos los instrumentos jurídicamente vigentes. En este caso, el derecho positivo, lo que llamaríamos, ¿no? El derecho positivo es, ese derecho positivo es lo que comprende este componente formal normativo. ¿Qué incluye este componente formal normativo o este derecho positivo vigente? Pues incluye no solamente los tratados internacionales, las sentencias emitidas por los tribunales internacionales, incluye por supuesto las leyes generales, las leyes locales. Eso es lo que se va a incluir en este componente formal normativo. Tenemos un segundo componente, de acuerdo, estamos hablando, recuerden, de los componentes del sistema legal, de acuerdo a la doctora Alda Facio. El segundo componente, de acuerdo a esta jurista, es el componente estructural. ¿Qué involucra este componente estructural? Pues es la interpretación que hacen las autoridades de esos instrumentos, de ese derecho positivo vigente. ¿Qué autoridades? No solamente me refiero a las autoridades jurisdiccionales, sino también a las autoridades de carácter administrativo, en este caso fiscales, pero también a la policía y en general cualquier autoridad que está interpretando y que está aplicando esa norma. Y aquí, ojo, es importante tener en cuenta que aquí puede existir esa discordancia, es decir, el problema no es de ese derecho positivo, sino de la forma en cómo las autoridades están interpretando ese derecho positivo. Y tenemos un tercer componente, de acuerdo a la doctora Alda Facio, que es el componente político-cultural. ¿En qué consiste este componente político-cultural? Pues se refiere a lo que la sociedad está entendiendo de eso que señalan las leyes y por supuesto de eso que están interpretando las propias autoridades. Estos tres componentes a veces, o en muchas de las ocasiones, y particularmente cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, vamos a encontrar una discordancia. A veces para la sociedad existe cierta vigencia en normas que ya están derogadas. Por ejemplo, en el marco ahora de la pandemia, pues hemos escuchado muchas veces cómo las mujeres no abandonan el domicilio donde están siendo víctimas de violencia porque consideran que pueden tener alguna repercusión legal. Entonces, bueno, en ese sentido, claramente vemos que existe la idea de cierta norma vigente que evidentemente estaba en clave no de derechos humanos, sino que era contraria a esos derechos de las mujeres, donde podía existir alguna consecuencia, por ejemplo, por el abandono del hogar o del domicilio conyugal. Entonces las mujeres siguen pensando que eso les puede traer alguna consecuencia, cuando lo principal, lo fundamental es justamente garantizar su integridad, pero no solamente la de ellas, sino la de sus hijas y sus hijos. Entonces, en ese sentido, puede existir esta discordancia porque pues, las mujeres no conocen sus derechos, la sociedad tampoco reconoce cuáles son esos derechos que tienen las mujeres y, por supuesto, eso puede no estar acorde con lo que han establecido, ya sea en su interpretación las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, pero también puede no estar acorde con eso que se establece propiamente en la legislación. Entonces, bueno, estos tres componentes es importante que los podamos tener en cuenta precisamente para nuestros análisis posteriores, particularmente cuando hablamos de los derechos humanos y en este caso el derecho a una vida libre de violencia. Porque ahora me voy a centrar en estos dos componentes, en los primeros dos componentes que estaba señalando, que es el componente estructural y el componente formal normativo. Es decir, ¿qué es lo que han dicho las autoridades, en este caso jurisdiccionales, las autoridades para interpretar y para materializar eso que se han señalado en estos compromisos internacionales, en estas resoluciones internacionales, en estos tratados internacionales que han tenido ya una consecuencia para México a partir de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias muy importantes? ¿A qué sentencias me refiero? Me refiero a la sentencia de Campo Algodonero. Recuerden, el nombre es
caso González y otras versus México, también conocida como Campo Algodonero, pero también los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, también contra el Estado mexicano, que son dos sentencias donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza por primera vez cuáles son las obligaciones que tienen los estados, particularmente el Estado mexicano, frente a determinado tipo de violencia contra las mujeres, en este caso la violencia sexual, y que posteriormente fue ampliando su análisis en el caso Mujeres de Atenco, también versus México. Primero decirles que una de las primeras legislaciones que tenemos en nuestro país donde se materializa pues uno de los principales instrumentos internacionales que garantiza el derecho a una vida libre de violencia, y me refiero a la Convención Belém do Pará. Y cuando digo uno de los primeros, es que en realidad debería decir el primer instrumento internacional, el primer instrumento nacional, debería decir el primer instrumento nacional que garantiza el derecho a una vida libre de violencia, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y alguien podría preguntarse o podría decirme, oye, espérame tantito, antes tuvimos ya el tipo penal de violencia familiar y seguramente en muchos de los estados también se tuvo una ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar o familiar. Entonces, ¿por qué te refieres a una ley del año 2007? Bueno, ahí me quiero detener un momento para explicar el por qué sostengo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es en realidad el primer instrumento que va a materializar esos compromisos, esos estándares fijados en la Convención Belém do Pará. Primero, decirles que la Convención Belém do Pará, como ustedes ya lo han analizado, pues es un instrumento de 1994. Es en ese momento donde hay un acuerdo de voluntades, un acuerdo entre diferentes estados que promulgan en el marco de la Organización de los Estados Americanos, se promulga este instrumento internacional, el primero en realidad a nivel mundial que establece obligaciones específicas en materia de violencia contra las mujeres. Ustedes también ya han analizado cuál es este concepto de violencia contra las mujeres, y en ese análisis se ha identificado que la violencia contra las mujeres no solo se da en el ámbito de lo familiar, sino que, de acuerdo a la propia definición que da Belém do Pará, es una violencia que se presenta en otros ámbitos, en el ámbito comunitario, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Y que esta violencia que se ejerce en estos distintos ámbitos puede ser física, psicológica, sexual, y bueno, eso lo establece Belém do Pará. Cuando México en el 96-97, me voy a referir específicamente a estos 2 años, incorpora en la legislación nacional esos estándares fijados en Belém do Pará, lo hace de manera reducida y diría también la doctora Alda Facio desde una visión familista. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto amplio de violencia contra las mujeres que ocurre en diferentes ámbitos, que incluye también diferentes tipos de daños, en realidad en el caso mexicano se redujo a una sola forma de violencia, a una sola modalidad de violencia contra las mujeres, porque esa Belém do Pará, esa Convención Belém do Pará, se materializó en leyes contra la violencia intrafamiliar. Primero, legislaciones de tipo administrativo y posteriormente fue en el ámbito penal. Es decir, se llevó al ámbito penal el delito de violencia intrafamiliar y luego familiar. Por eso decimos que hubo una reducción de esos compromisos internacionales fijados en la Convención Belém do Pará, porque la forma en la que se traduce en nuestra legislación es únicamente para el ámbito familiar. Otro elemento adicional que quiero traer a este análisis es que la visión con la que se incorpora en estas primeras legislaciones, tanto en la administrativa como en la penal, no se hace desde una perspectiva de derechos humanos. ¿A qué me refiero que no tenía esta perspectiva de derechos humanos? Que el Estado queda fuera, que la violencia contra las mujeres, además de reducirse al ámbito familiar, sigue siendo abordada desde una perspectiva donde es un problema entre la víctima, generalmente mujer, y el victimario, generalmente hombre. Entonces, en esa visión, el Estado simplemente queda fuera. Por eso vamos a observar que en estas primeras legislaciones
sobre todo también en el ámbito penal, se permitían y se daban pie a figuras como la mediación, la amigable composición, porque básicamente pues no se entendía que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, las otras estaban fuera, era un asunto de Estado, es decir, el Estado se tendría que poner del lado de las víctimas, pero no solamente del lado de las víctimas, sino garantizarle sus derechos a esas víctimas. Lo que hacía el Estado era, a través de estos procedimientos de mediación, de amigable composición, era colocarse como una especie de árbitro en un problema que se daba entre particulares y donde básicamente el Estado decía, bueno, a ver, lleguen a un acuerdo. Es decir, no se asumía como un deber jurídico propio el garantizarle su derecho a la integridad, a la dignidad, a la vida, a la libertad a esas mujeres. Por eso, estas legislaciones no estaban abordadas desde esta perspectiva de derechos humanos, porque simplemente el Estado quedaba fuera. Se seguía viendo como un problema entre particulares y esos particulares tenían que llegar a un acuerdo para resolverlo. Por eso cuando hablamos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hablamos que es la primera ley que va a tener esta visión de derechos humanos. Si revisamos esta legislación, vamos a encontrar desde el primer artículo que establece que es un deber del Estado en sus 3 niveles de gobierno precisamente el garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde ahí ya cambia totalmente la visión. Muchos han hablado sobre esta ley, y particularmente una de las críticas más duras que he escuchado es que es una ley que no tiene dientes, que es una ley que establece una serie de buenas voluntades, de buenas intenciones, pero que finalmente no tiene dientes, refiriéndose a que no hay una consecuencia penal, básicamente. Bueno, decir esto no es una ley especial, es una ley general, una ley que lo que busca es reorganizar al Estado mexicano de tal manera que pueda proteger, que pueda atender, que pueda tener consecuencias para quienes generan esa violencia, para quienes cometen la violencia contra las mujeres. Es una visión netamente de derechos humanos la que prevalece en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es la primera ley que va a reconocer, es decir, en 2007, hasta 2007, recuerden ustedes, 1994, Belém do Pará, 2007, o sea, más de 10 años después, cuando por fin vamos a tener una ley en nuestro país que va a reconocer la violencia contra las mujeres más allá del ámbito familiar, que también va a ser muy específica en el tipo de daños que puede cometerse en contra de las víctimas, este daño físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, y también, digamos, cuáles son esas conductas que constituyen esa violencia física, que vamos a entender por esa violencia física, por esa violencia sexual, por esa violencia psicológica. Ahora bien, ya decíamos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que va a ser este primer instrumento que va a materializar la Convención Belém do Pará, por lo que ya les he explicado. Lo hace desde una visión de derechos humanos, establece la responsabilidad del gobierno, del Estado y de los 3 órdenes de gobierno y además hace esta reorganización del aparato gubernamental para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Otro instrumento que también tiene una gran relevancia y que ustedes han escuchado de manera pues, reiterada en diversas presentaciones ha sido la sentencia conocida como Campo Algodonero. Esta primera sentencia me gustaría, que fue esta primera sentencia contra el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, me gustaría decirles cuál es en palabras, digamos, de la jueza Cecilia Medina, expresidenta de la Corte Interamericana, me gustaría leerles lo que ella ha dicho sobre la trascendencia de esta sentencia. Ella dice, Campo Algodonero aplicó a las mujeres los derechos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas. Esa es la gracia de la sentencia. Teníamos derechos que no habían sido aplicados. Es decir, cuando hablamos de Campo Algodonero y de su importancia, no es un tema menor. Es una sentencia que por primera vez en la historia del sistema interamericano va a hacer un análisis importante de cuáles son las obligaciones que tienen los estados de conformidad con Belém do Pará en materia de prevención, en materia de investigación y
también en materia de sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante también señalar que si bien Campo Algodonero se refiere a 3 casos de feminicidio en un contexto de violencia generalizada, en este caso en Ciudad Juárez, donde desde 1993 se habían documentado la existencia de un patrón de desaparición, tortura y asesinato de mujeres que iba acompañado con un elemento de impunidad. La sentencia de Campo Algodonero es una sentencia que nos habla de la violencia contra las mujeres, no solamente de los asesinatos o no solamente de las obligaciones que tiene el Estado mexicano y otros estados que son parte de la Convención Belém do Pará frente a los asesinatos de mujeres, sino en realidad es una sentencia que a lo largo de su análisis la Corte Interamericana habla de las obligaciones que tienen el Estado mexicano y los estados parte respecto de la violencia contra las mujeres, así, en ese concepto amplio que se retoma de la definición de Belém do Pará. Pero además, a Campo Algodonero, como ya lo mencioné, le siguieron otros instrumentos como le siguieron otras sentencias a Campo Algodonero, que ya he referido, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Mujeres de Atenco. ¿Cuál es la coincidencia en todas estas sentencias? Bueno, la Corte Interamericana nos va a reiterar en estas sentencias que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado. Es decir, aquí tenemos que dejar esta visión que teníamos desde los 90, donde la violencia contra las mujeres se veía como un asunto, o se abordaba la violencia contra las mujeres como un problema entre particulares, donde el Estado simplemente se colocaba como una especie de árbitro, donde las partes tenían que llegar a un acuerdo, a una solución. No, el Estado es responsable, el Estado tiene que ser garante del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces eso nos lo va a recordar, todas esas sentencias que he mencionado, nos lo va a recordar ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos señala en estas sentencias que la violencia de género es una violación a los derechos humanos que están reconocidos en esos instrumentos internacionales, no solamente la Convención Belém do Pará, sino otros instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etc. Entonces, eso también va a ser algo que la Corte Interamericana va a reiterar. También nos va a señalar, particularmente en el caso Campo Algodonero, que esos casos analizados, me refiero a los 3 asesinatos, el de Esmeralda, el de Laura y el de Claudia, esos 3 feminicidios que motivan la sentencia Campo Algodonero, dice la Corte, no son casos aislados, no son eventos esporádicos o simples episodios de violencia, sino que estos 3 asesinatos responden a una situación estructural de violencia contra las mujeres que está enraizado en las costumbres y en las mentalidades. Es decir, la Corte Interamericana reconoce que esto no es un evento que se da de forma aislada, sino que está respondiendo a una situación estructural que está presente no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Por eso, cuando decimos Campo Algodonero es una especie de hoja de ruta para los estados a fin de que puedan establecer políticas públicas y tomar medidas que sean adecuadas, efectivas para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. No lo hago de manera como una simple ocurrencia, sino que está basado prácticamente en uno de los considerandos, una de las consideraciones que utiliza la Corte Interamericana finalmente para considerar la responsabilidad del Estado mexicano. Algo que también me parece muy importante señalar es que en todas estas sentencias, Campo Algodonero, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Mujeres de Atenco, la Corte Interamericana va a establecer cuál es la importancia de incorporar la perspectiva de género, hacer un análisis desde la perspectiva de género, no solamente desde la labor judicial, sino en realidad incorporar la perspectiva de género en la atención a víctimas, sí, en la interpretación de las normas, en la elaboración de las políticas públicas. En eso es algo que va a insistir el Tribunal Internacional. También un concepto que vamos a encontrar desarrollado en todas estas sentencias, recordemos que todos estos casos que llegan a este Tribunal Internacional lo hacen precisamente porque las mujeres que fueron víctimas de violencia no encontraron justicia en este país. Yo quiero recordar algo que dijo Valentina Rosendo,
previo a celebrarse la audiencia en la Corte Interamericana, en su sede en Costa Rica, le preguntaba a una periodista a Valentina Rosendo, le dice: Valentina, ¿qué es lo que tú estás buscando en esta audiencia en la Corte Interamericana? Y bueno, Valentina decía, yo reflexionaba precisamente en ese momento cuando la periodista le hacía este cuestionamiento a Valentina, porque además fue un enlace en vivo, y claro, podemos imaginar qué puede decir una mujer cuando está ante el máximo tribunal internacional en el continente americano. ¿Qué es lo que puede hacer que esta mujer llegue? ¿Qué es lo que le estará pidiendo el Estado mexicano? Y claro, una se puede imaginar que la petición de esta mujer puede ser amplia, ¿no? Cambiar las leyes, transformar al Estado. Y ella responde de una manera muy sencilla. Ella le dice: quiero que me dejen en paz, refiriéndose pues a los actos de hostigamiento que había sufrido durante los más de 8 años que ella había estado buscando justicia, refiriéndose a la falta de atención adecuada, refiriéndose a este maltrato que había sufrido por parte de las autoridades. No solamente me refiero a los militares, me refiero a las personas encargadas de la fiscalía, me refiero a los médicos, a las médicas que la habían atendido, o más bien que no la habían atendido. Y entonces ella decía: lo que quiero es que me dejen en paz, o sea, quiero vivir tranquila con mi familia. Y bueno, pues Valentina, igual que Inés, igual que las madres de las víctimas de Campo Algodonero, igual que las mujeres de Atenco, pues llegaron a ese tribunal internacional porque no había justicia en este país, porque lamentablemente no fueron atendidas por las autoridades y por supuesto en todos los casos seguía la impunidad. Es decir, no había responsables sancionados ni por los asesinatos ni por la violencia sexual, pero tampoco había servidoras y servidores públicos sancionados precisamente por retardar, por no hacer su trabajo. En ese sentido, uno de los conceptos que va a estar retomando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ahora son parte de nuestro derecho, gracias no solamente a que han sido parte de la sentencia, sino que ya han sido adoptados por el Poder Judicial de la Federación, es precisamente el concepto de debida diligencia. Este concepto de debida diligencia, que en buena medida, hay que decirlo, es desarrollado en otra sentencia, que no se trata de derechos de las mujeres, pero es otra sentencia muy importante en contra de nuestro país, que es la sentencia del caso Rosendo Radilla. Voy a leer exactamente qué es lo que dice esta sentencia sobre el concepto de debida diligencia, que es particularmente el que me gusta más. Me refiero al concepto. Dice: todas las investigaciones, refiriéndose a la debida diligencia, todas las investigaciones deben de estar guiadas por el principio de debida diligencia, es decir, agotándose todas las diligencias necesarias para generar convicción sobre los hechos, materia del asunto, durante un plazo razonable, evitando dilaciones innecesarias, retardos injustificados, diligencias ociosas, por todos los medios legales disponibles y orientadas a determinar algo fundamental y que por supuesto que vamos a desarrollar en los módulos más adelante: la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo a los responsables. Y por supuesto que conlleve necesariamente la reparación del daño para las víctimas. Y quisiera agregar un elemento adicional a este concepto de debida diligencia que va a estar desarrollado en estas sentencias también de la Corte Interamericana, en el caso de los derechos humanos de las mujeres particularmente. La obligación de investigar, pero también de procesar desde la debida diligencia implica que tiene que ser libre de los estereotipos de género. Es decir, estos prejuicios que discriminan a las mujeres a partir de ciertas creencias, a partir de ciertas visiones de cómo tienen o deben de comportarse las mujeres. Es importante señalar que estos estereotipos de género no solamente están plasmados en las ideas que pueden tener las autoridades, sino también están en muchas de las ocasiones en las propias leyes. Particularmente nos vamos a referir más adelante en la legislación penal, pero también en la legislación familiar. Les invito a que continuemos analizando no solamente estas obligaciones en lo general, sino que analicemos cómo se van incorporando en nuestra legislación nacional y por supuesto en los criterios judiciales en los siguientes módulos.
Muchas gracias.